Bienvenidos al módulo 4. En este módulo aprenderás sobre las categorías de técnicas de prueba de caja negra, técnicas de prueba de caja blanca y técnicas de prueba basadas en la experiencia. El objetivo de una técnica de prueba es ayudar a identificar las condiciones de la prueba, los casos de la prueba y los datos de la prueba. La elección de la técnica de prueba a utilizar depende de diversos factores, entre los que se incluyen tipo y complejidad del componente del sistema, estándares de regulación, requisitos del cliente o contractuales, niveles de riesgo, clases de riesgo, documentación disponible, objetivos de la prueba, conocimientos y competencias del probador, herramientas disponibles, tiempo y presupuesto, modelo de ciclo de vida del desarrollo del software, uso previsto del software, experiencia previa en el uso de las herramientas de prueba en el componente que se va a probar, los tipos de defecto esperados en el componente o sistema. Algunas técnicas son más adecuadas para ciertas situaciones o niveles de prueba. Otras técnicas se pueden utilizar para todos los niveles de prueba. En general, cuando se crean casos de prueba, los probadores utilizan combinaciones de técnicas de prueba para lograr los mejores resultados a partir del esfuerzo de la prueba. El uso de técnicas de prueba en el análisis, diseño y actividades de implementación de la prueba puede variar desde muy informal hasta muy formal. El nivel de formalidad adecuado depende del contexto de la prueba, incluyendo la madurez de los procesos de prueba y desarrollo, las limitaciones de tiempo, los requerimientos de seguridad o normativos, los conocimientos y competencias de las personas involucradas y el modelo de ciclo de vida del desarrollo del software que se sigue. Las técnicas de prueba se pueden clasificar en técnicas de caja negra, técnicas de caja blanca y técnicas basadas en la experiencia. En las técnicas de caja negra, las condiciones, casos y datos de prueba se deducen de una base de prueba que puede incluir requisitos de software, especificaciones, casos de uso e historias de usuario. Los casos de prueba se pueden utilizar para identificar diferencias entre los requisitos, su implementación y sus desviaciones. La cobertura se mide en función de los elementos probados en la base de pruebas y en las técnicas aplicadas en la base de pruebas. En las técnicas de prueba de caja blanca, las condiciones, los datos y los casos de prueba se deducen de una base de prueba que puede incluir el código, la arquitectura del software, el diseño detallado o cualquier otra fuente de información relacionada con la estructura del software. La cobertura se mide en base de los elementos probados dentro de una estructura seleccionada, por ejemplo, el código de las interfaces. Las especificaciones se utilizan a menudo como una fuente adicional de información para determinar el resultado esperado de los casos de prueba. En las técnicas de prueba basadas en la experiencia, las condiciones, los casos y los datos de prueba se deducen de una base de prueba que puede incluir conocimientos y la experiencia de probadores, desarrolladores, usuarios y otros implicados. Técnicas de prueba de caja negra, también llamadas conductuales o basadas en el comportamiento, se basan en un análisis de la base de prueba adecuada. Estas técnicas son aplicables en pruebas funcionales como en pruebas no funcionales y se concentran en las entradas y salidas del objeto de prueba sin referencia a su estructura interna. La partición de equivalencia es una de las técnicas de prueba de la caja negra. Esta técnica divide los datos en particiones de tal manera que se espera que todos los miembros agrupados en una partición sean procesados de la misma manera. Existen particiones de equivalencia tanto para valores válidos como para valores no válidos. Los valores válidos son los valores que el sistema debe aceptar. Una partición de equivalencia que contiene valores válidos se denomina partición de equivalencia válida. Los valores no válidos son los valores que el sistema o componente debe rechazar. Una partición de equivalencia que contiene valores no válidos se denomina partición de equivalencia no válida. Las particiones pueden identificarse para cualquier elemento de datos relacionado con el objeto de prueba, incluyendo entradas, salidas, valores internos, valores relacionados con el tiempo y parámetros de interfaz. Cualquier partición se puede dividir en subparticiones de ser necesario. Cada valor debe pertenecer a una y solo a una partición de equivalencia. Cuando se utilizan particiones de equivalencia no válidos, se debe procurar que se prueben individualmente. No se pueden combinar con otras particiones de valores no válidos, para garantizar que se produzca un enmascaramiento de los fallos. Para lograr una cobertura del 100% con esta técnica, los casos de prueba deben cubrir todas las particiones identificadas, incluidas las particiones no válidas, utilizando como mínimo un valor de cada partición.
La cobertura se mide como el número de particiones de equivalencia probadas por al menos un valor, dividido por el número total de particiones de equivalencia identificadas, normalmente expresado como un porcentaje. La partición de equivalencia es aplicable a todos los niveles de prueba. Análisis de valores de frontera. El análisis de valores frontera es otra técnica de prueba de la caja negra. El análisis de valores de frontera es una extensión de la partición de equivalencia, pero solo se puede utilizar cuando la partición está ordenada y consiste en datos, números o secuenciales. Los valores mínimo y máximo o valor inicial y final de una partición son sus valores frontera. El análisis y la prueba del valor frontera revelarán casi todos los defectos, forzando al software a mostrar comportamientos de una partición distinta a la que debería pertenecer el valor frontera. El análisis de valor frontera se puede aplicar en todos los niveles de la prueba. Esta técnica se utiliza generalmente para probar los requisitos que requieren rango de números, incluyendo fechas y horas. La cobertura de frontera para una partición se mide como el número de valores frontera probados dividido por el número de valores frontera de prueba identificados, expresado como un porcentaje. Prueba de tabla de decisión. Las técnicas de prueba combinatorias son útiles para probar la implementación de requisitos de sistema que especifican cómo diferentes combinaciones de condiciones generan diferentes resultados. Un enfoque para este tipo de prueba es la prueba de tabla de decisión. Las tablas de decisión son una buena manera de documentar reglas de negocio complejas que un sistema debe implementar. Al crear tablas de decisión, el probador identifica las condiciones y las acciones resultantes del sistema. Por ejemplo, en la tabla se muestran en la parte superior izquierda las condiciones de entrada. En la parte superior derecha, las reglas de negocio que definen un único conjunto de condiciones que terminan en un conjunto de acciones. Y en la parte inferior, las acciones que son los resultados esperados basados en las combinaciones de las condiciones de entrada. Prueba de transición de estado. Un diagrama de transición de estado muestra los posibles estados del software, así como el software entra, sale y las transiciones entre estados. Una transición se inicia con un evento. Si el evento puede resultar en dos o más transiciones diferentes desde el mismo estado, ese evento puede estar condicionado por una condición de guarda. El cambio de estado puede provocar que el software tome una acción. Una tabla de transición de estado muestra todas las transiciones válidas, las transiciones potencialmente inválidas entre estados, las condiciones de guarda y las acciones resultantes de las transiciones válidas. Los diagramas de transición de estado solamente muestran las transiciones válidas y excluyen las transiciones inválidas. La prueba de transición de estado se utiliza para aplicaciones basadas en menú y es extensamente utilizada en la industria del software embebido. La técnica también es adecuada para modelar un escenario de negocio con estados específicos o para probar la navegación en pantalla. El concepto de estado es abstracto, puede representar unas pocas líneas del código o todo un proceso de negocio. La cobertura se mide habitualmente como el número de estados o transiciones identificados probados dividido por el número total de estados o transiciones identificados con el objeto de prueba, normalmente expresado como un porcentaje. Pruebas de casos de uso. Las pruebas se pueden obtener a partir de casos de uso, que son una forma específica de diseñar interacciones con los elementos del software, incorporando requisitos a las funciones del software representadas por los casos de uso. Los casos de uso están asociados con actores, como pueden ser los humanos, el hardware externo o otros sistemas y componentes, y con sujetos, que son el sistema y componente al que se le aplica el caso de uso. Cada caso de uso especifica algún comportamiento que un sujeto puede realizar en colaboración con uno o más actores. Un caso de uso puede describirse mediante interacciones y actividades, así como también mediante precondiciones, postcondiciones y lenguaje natural en caso de ser adecuado. Las interacciones entre el sujeto y los actores pueden generar cambios en el estado del sujeto. Las interacciones pueden representarse mediante flujos de trabajo, diagramas de actividad o modelos de proceso de negocio. Un caso de uso puede incluir posibles variaciones de su comportamiento básico, incluyendo también el tratamiento de un comportamiento excepcional y de errores, como pueden ser respuestas del sistema y recuperación de errores de programación, de aplicación y de comunicación, por ejemplo, resultando en un mensaje de error. Las pruebas están diseñadas para practicar las conductas definidas. La cobertura se puede medir por el porcentaje de comportamientos de casos de uso probados dividido por el número total de comportamientos de casos de uso, normalmente expresado como un porcentaje. Técnicas de prueba de caja blanca.
Las técnicas de prueba de caja blanca se basan en la estructura interna del objeto de prueba. Las técnicas de prueba de caja blanca se pueden utilizar en todos los niveles de la prueba, pero las dos técnicas relacionadas con el código se utilizan con mayor frecuencia en el nivel de pruebas de componente. Prueba de cobertura de sentencia. La prueba de sentencia practica las sentencias ejecutables en el código. La cobertura se mide como el número de sentencias ejecutadas por las pruebas dividido por el número total de sentencias ejecutables en el objeto de prueba, normalmente expresado como un porcentaje. El objetivo de la técnica es diseñar casos de prueba para que se ejecuten al menos una vez todas las sentencias del programa o todas las condiciones tanto en su vertiente verdadera como falsa. Criterios de cobertura. Puede ser impracticable realizar una prueba exhaustiva de todos los caminos o sentencias de un programa. Para esto se definen distintos criterios de cobertura lógica que permiten decidir qué sentencias o caminos examinar en los casos de prueba. Entre ellas están las técnicas de cobertura de caminos, técnicas de control de flujos y técnicas de cobertura de ciclos. Criterios de cobertura. Técnicas de cobertura de caminos. Un camino es una secuencia de sentencias encadenadas desde la entrada del programa hasta su salida. Se escriben casos de prueba suficientes para que se ejecuten todos o algunos de los caminos del programa. Criterios. Todos los caminos, cobertura de sentencias, ramas, predicados, ruta básica. Un punto importante dentro del criterio de ruta o camino básico es calcular la complejidad ciclomática, donde los nodos representan 0, una o varias sentencias, las aristas son las líneas que unen dos nodos, las regiones son áreas delimitadas por aristas y nodos. Cuando se contabilizan las regiones de un programa, debe incluirse el área externa como una región más. Los nodos predicados son cuando en una condición aparecen uno o más operadores lógicos y se crea un nodo distinto por cada una de las condiciones simples. Cada nodo generado de esta forma se denomina nodo predicado. Prueba y cobertura de decisión. La prueba de decisión practica las decisiones en el código y prueba el código que se ejecuta en base a los resultados de una decisión. Para ello, los casos de prueba siguen los flujos de control que se producen desde un punto de decisión. La cobertura se mide como el número de resultados de decisión ejecutados por las pruebas dividido por el número total de resultados de decisión en el objeto de prueba, normalmente expresado como un porcentaje. Cuando se logra una cobertura del 100% de sentencia, se asegura que todas las sentencias ejecutables en el código se probaron al menos una vez, pero no asegura que se haya probado toda la logística de decisión. Cuando se alcanza el 100% de cobertura de decisión, se ejecutan todos los resultados de decisión, lo que incluye probar el resultado verdadero, el resultado falso, incluso cuando no hay una declaración falsa explícita. Por ejemplo, en el caso de una declaración if sin un else en el código. La cobertura de sentencia ayuda a encontrar defectos en el código que no fueron practicados por otras pruebas. La cobertura de decisión ayuda a encontrar defectos en el código donde otras pruebas no han tenido ambos resultados, verdadero y falso. Lograr una cobertura del 100% de decisión garantiza una cobertura del 100% de sentencia. Técnicas de prueba basadas en la experiencia. Al utilizar esta técnica, los casos de prueba se obtienen a partir de la competencia e intuición del probador y de su experiencia con aplicaciones y tecnologías similares. Estas técnicas pueden ser útiles para identificar pruebas que no fueron fácilmente identificadas con otras técnicas más sistemáticas. Dependiendo del enfoque y de la experiencia del probador, estas técnicas pueden lograr grados muy diferentes de cobertura y efectividad. La cobertura puede ser difícil de evaluar y puede no ser medible con estas técnicas. En las siguientes secciones se abordarán las técnicas basadas en la experiencia que se utilizan con más frecuencia. Predicción de errores. La predicción de errores es una técnica utilizada para anticipar la ocurrencia de fallos, defectos y errores. Está basada en el conocimiento del probador, incluyendo también el cómo ha funcionado la aplicación en el pasado, los tipos de equivocaciones que tienden a cometer los desarrolladores y los fallos que se han producido en otras aplicaciones. Un enfoque metódico de la técnica de predicción de errores es crear una lista de posibles errores, defectos y fallos y crear pruebas que expongan estos fallos y los defectos que las causaron. Esta lista de errores, defectos y fallos se pueden crear en base a la experiencia, los datos de defectos y fallos o a partir del conocimiento común del porqué del fallo en el software. Prueba exploratoria.
En la prueba exploratoria se diseñan, ejecutan, registran y evalúan de forma dinámica pruebas informales no predefinidas durante la ejecución de la prueba. Los resultados de la prueba se utilizan para aprender más sobre el componente o sistema y para crear pruebas para las áreas que puedan necesitar ser probadas con mayor intensidad. A veces se realiza la prueba exploratoria utilizando la prueba basada en sesiones para estructurar la actividad. En la prueba basada en sesiones, la prueba exploratoria se lleva a cabo dentro de un tiempo definido y el probador utiliza un contrato de prueba que contiene los objetivos de la prueba para guiarla. El probador puede usar hojas de sesión de prueba para documentar los pasos seguidos y los descubrimientos realizados. La prueba exploratoria es más útil cuando las especificaciones son escasas o inadecuadas o cuando hay una presión significativa con respecto al tiempo para la prueba. La prueba exploratoria también es útil para complementar otras técnicas de prueba más formales. Pruebas basadas en listas de comprobación. En estas pruebas, los probadores diseñan, implementan y ejecutan pruebas para cubrir las condiciones de prueba que se encuentren en una lista de comprobación. Como parte del análisis, los probadores crean una nueva lista de comprobación o pueden ampliar una ya existente, pero los probadores también pueden utilizar una lista ya existente sin modificar. Estas listas de comprobación se pueden elaborar basándose en la experiencia, el conocimiento de lo que es importante para el usuario o la comprensión de por qué y cómo falla el software. Se pueden crear listas de comprobación para dar soporte a varios tipos de pruebas, como pueden ser funcionales y no funcionales. A falta de casos de prueba detallados, las pruebas basadas en listas de comprobación pueden proporcionar directrices y un cierto grado de consistencia. Dado que se trata de listas de alto nivel, es probable que se produzca una variabilidad en las pruebas reales, lo que puede dar lugar a una mayor cobertura pero a una menor repetibilidad.